El teléfono satelital cifrado sobre la mesa de noche de Ibrahim Trere vibró exactamente a las 4:00 am de esa húmeda mañana de martes en Ouagadougou. Este teléfono en particular, conocido solo por menos de 20 personas en todo el mundo, estaba reservado para los asuntos de seguridad más críticos. Trere, alertado instantáneamente a pesar de la hora, notó que el identificador de llamadas mostraba solo números distorsionados. Alguien estaba usando múltiples conexiones proxy para ocultar su ubicación. Capitán Trere. La voz al otro lado temblaba. Hablaba en inglés con acento y una inconfundible sensación de pánico. Mi nombre es Jiang Yi. Fui el director ejecutivo, senior de China Minerals Global Corporation. Llamo porque estoy a punto de morir, y alguien necesita saber la verdad sobre lo que hemos hecho en África. Trere se sentó de un salto, señalando a su jefe de seguridad, el coronel James Mensah, un comandante ficticio de las Fuerzas Especiales de Ghana que dormía en la habitación contigua durante los periodos de alto riesgo. Mensah comenzó inmediatamente a rastrear la llamada mientras grababa todo. La voz de Jiang Yi se quebró mientras continuaba. Durante 50 años, capitán, mi compañía y otras como ella han estado robando sistemáticamente los minerales de África. No solo extrayéndolos, robándolos. El verdadero valor que hemos tomado no son miles de millones, sino 2.3 billones de dólares. Tengo los documentos, los libros reales, todo. Ellos saben que los tengo. Están viniendo por mí. El sonido de sirenas distantes se oía por el teléfono. Jiang Wei estaba claramente en un vehículo, y se movía rápidamente. Te envío todo a través de un canal cifrado ahora mismo. La dirección del servidor es... Pronunciaba rápidamente una compleja cadena de números y letras que Mensah anotó rápidamente. La mente de Trere corría a toda velocidad. Había sospechado sobre irregularidades masivas en la extracción de minerales en África, pero 2.3 billones de dólares en 50 años. Eso era más que el PIB de muchas naciones africanas combinadas. Señor Jiang, ¿dónde está usted? Podemos protegerlo. No, capitán. Nadie puede protegerme de ellos. Pero usted puede proteger a África de seguir con el robo. Estoy en Hong Kong, pero no por mucho tiempo. Escuche con atención. El robo no solo es sobre cantidad. Hemos estado usando 3 métodos. Primero, reportamos solo el 30% de la extracción real. Segundo, clasificamos minerales de alto valor como si fueran de bajo valor en los documentos aduaneros. Tercero, hemos estado extrayendo minerales que ni siquiera están en las listas de su gobierno. Tierras raras que sus gobiernos ni siquiera saben que existen. La doctora Sarah Okonkwo, la asesora económica ficticia del capitán Trere, quien había sido despertada por la actividad urgente, entró en la habitación con su laptop. Comenzó de inmediato a acceder al servidor que Jiang había indicado. Sus ojos se abrieron al ver cómo comenzaban a descargarse miles de documentos, hojas de cálculo, imágenes satelitales y registros financieros. El capitán Jiang continuó, con la respiración agitada. La mina Tamba en su propio país, le dijimos a su gobierno, extraemos 1.000 toneladas de manganeso al mes. El número real es 4.700 toneladas. Pero eso no es todo. Bajo el manganeso, encontramos escandio que vale 50 veces más que el oro. Su gobierno ni siquiera sabe que el escandio existe allí. Trere sintió como su ira aumentaba, pero mantuvo la voz firme. ¿Quién más sabe de esto? Todo el mundo en la cima. Cada gran empresa minera. Chinas, occidentales, rusas, indias. Es un sistema coordinado. Tenemos reuniones 2 veces al año para asegurarnos de no hacerle la competencia a los demás. El Acuerdo de Singapur, lo llamamos. He asistido a 15 de estas reuniones. El sonido de neumáticos chirriando llegó por el teléfono. La voz de Jen se hizo más urgente. Lo más importante. Una carpeta de documentos etiquetada Phoenix Protocol. Muestra la siguiente fase. Están planeando extraer todo lo valioso de África en los próximos 20 años antes de que sus gobiernos desarrollen la tecnología para detectar lo que realmente se está llevando. El coronel Mensah mostró a Trere su tableta. Habían rastreado la ubicación de Jen hasta una autopista fuera de Hong Kong, moviéndose hacia el puerto. Las imágenes satelitales mostraban 3 SUV negros convergiendo hacia un solo sedán blanco. Señor Jiang, dijo Trere con firmeza. Conduzca hasta el consulado nigeriano.
Puedo hacer que lo protejan en minutos. Demasiado tarde, capitán. Tienen gente en todas partes. Pero he hecho lo que necesitaba hacer. Mi conciencia. No podía morir sin que alguien supiera. Mi hija, ella estudia en Lagos. Quiere ser doctora, para ayudar a la gente. No podía enfrentarme a ella sabiendo lo que ayudé a robar del país de sus amigos. La doctora Amara Diallo, la jefa ficticia de inteligencia de Trere, irrumpió en la habitación. Señor, estamos detectando una actividad cibernética masiva. Alguien está intentando borrar archivos de múltiples servidores simultáneamente. Está coordinado. Están tratando de borrar evidencia globalmente. La voz de Yang volvió a sonar, ahora más débil. Saben que los llamé. Están activando el protocolo de limpieza. Cada empresa destruirá ahora la evidencia. Pero les he enviado los archivos maestros, los registros de transacción, los números reales de extracción, el análisis químico que demuestra la presencia de minerales no reportados, incluso grabaciones de las reuniones del Acuerdo de Singapur. Trere escuchó un fuerte choque a través del teléfono, el sonido de metal triturado y vidrio rompiéndose, luego silencio. Después de varios segundos, la voz de Yang regresó, mucho más débil. Capitán, lo siento por lo que hicimos. Use la información sabiamente. No deje que continúen. África merece algo mejor. La línea se cortó. Mensa miró su pantalla de rastreo. El vehículo ha dejado de moverse. Las imágenes satelitales muestran que se salió de la autopista y cayó en un barranco. Los servicios de emergencia locales están respondiendo. Pero Trere ya había tomado su decisión. Despierten a todos. Gabinete, Consejo de Seguridad, equipo económico, reunión de emergencia en 30 minutos. Y consíganme líneas seguras con el presidente de la Unión Africana y los presidentes de todas las naciones productoras de minerales en África. Mientras su equipo se ponía en acción, Trere revisó los archivos entrantes junto a la doctora Okonkwo. El alcance era asombroso. Los registros detallados mostraban un robo sistemático de 43 naciones africanas durante 5 décadas. Los métodos eran sofisticados, la coordinación precisa y el valor astronómico. Un documento en particular llamó su atención. Un perfil psicológico de los líderes africanos, categorizándolos por su susceptibilidad a sobornos, intimidación o manipulación. Su propio nombre estaba allí, marcado en rojo. Incorruptible. Recomendar estrategia de aislamiento. La doctora Okonkwo soltó un suspiro al revisar los registros financieros. Capitán, si estos números son exactos, África ha perdido más por robo de minerales que lo que costó el Plan Marshall que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es solo un robo, es una guerra económica sistemática. La reunión de emergencia se convocó en la sala de conferencias segura bajo el Palacio Presidencial. Los principales asesores de Trere ingresaron, muchos aún mostrando signos de haberse vestido rápidamente. Comenzó sin rodeos. Hace 37 minutos, recibí una llamada de un denunciante moribundo. Lo que reveló cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de la relación económica con el mundo. Reprodujo la grabación de la llamada de Sang, observando cómo las caras pasaban de escepticismo a shock y luego a furia. La general Patricia Khumalo, la ficticia jefa de inteligencia militar sudafricana, fue la primera en hablar. Esto es un acto de guerra. Guerra económica, pero guerra al fin y al cabo. Es peor que eso, intervino la doctora Okonkwo, sacando hojas de cálculo en la pantalla principal. Miren estos números. Solo de Burkina Faso, 45.000 millones en extracción no reportada de oro durante 30 años. Desde la RDC, 340.000 millones en cobalto y tierras raras. Desde Nigeria, 190.000 millones en derivados de petróleo y gas no reportados. El total de todas las naciones afectadas es de 2.3 billones. El ministro de Finanzas Robert Abe, un economista nigeriano ficticio, hizo cálculos rápidos. Eso es aproximadamente 46.000 millones robados por año. Para ponerlo en contexto, eso es más que toda la ayuda al desarrollo anual de África. Hemos estado suplicando por ayuda, mientras ellos robaban 5 veces esa cantidad. Trere levantó la mano para pedir silencio. La pregunta ahora no es ira, sino acción. ¿Cómo respondemos a esto sin desencadenar un caos económico o un conflicto militar? Durante las siguientes 3 horas, mientras amanecía sobre Ouagadougou,
Desarrollaron una estrategia. Requeriría una coordinación sin precedentes entre las naciones africanas, un manejo diplomático cuidadoso y el uso estratégico de las pruebas que Yang había proporcionado. Dra. Jennifer Mangi, la ficticia jefa de la Autoridad Continental de Minería de Kenia, había estado analizando los datos técnicos. Capitán, hay algo más. Los documentos muestran técnicas de extracción que están causando un daño ambiental masivo. Han ocultado la contaminación del agua subterránea, la degradación del suelo, la exposición a la radiación en las comunidades cercanas a las minas. Han estado monitoreando los impactos en la salud y cubriéndolos. La evidencia era abrumadora. Los registros médicos mostraban un aumento de las tasas de cáncer, defectos de nacimiento y enfermedades respiratorias en las zonas mineras. Todo cuidadosamente documentado por las empresas, pero nunca reportado a los gobiernos ni a las comunidades afectadas. El teléfono seguro de Trere sonó. Era el presidente Chen de la Unión Africana, un líder ficticio de Ruanda conocido por sus habilidades diplomáticas. Ibrahim, me han informado de lo básico. Esto es sin precedentes. ¿Cómo procedemos? ¿Sin desencadenar una fuga de capitales y un colapso económico? Con cuidado pero de manera decidida, respondió Trere. Propongo que convoquemos una cumbre de emergencia de la Unión Africana, pero en secreto. Necesitamos coordinar nuestra respuesta antes de que las empresas mineras se den cuenta de que tenemos esta información. En cuestión de horas, comenzaron a llegar jets privados a Ouagadougou. Presidentes, primeros ministros y ministros clave de toda África se dirigieron a la ciudad. La historia oficial era una consulta de seguridad rutinaria. La realidad era la reunión económica más importante en la historia de África. La cumbre se celebró en una instalación subterránea originalmente construida para el comando militar, pero ahora reutilizada para este encuentro crítico. 43 líderes africanos se sentaron alrededor de una mesa masiva, revisando la evidencia en tabletas seguras. La presidenta Amina Kone de Mali, una líder ficticia, fue la primera en hablar después de revisar los documentos. Mi país ha sido listado como productor de 50 toneladas de oro anuales. Estos documentos muestran que el número real es de 180 toneladas. Nos han robado a plena luz del día, mientras nuestra gente sufre en la pobreza. El presidente John Obasanjo de Nigeria, un líder, ficticio sucesor, agregó, el robo de petróleo es aún peor. Han estado desviando crudo a través de oleoductos submarinos que no sabíamos que existían, luego informando como pérdidas por evaporación. El 30% de nuestro petróleo ha sido robado de esta manera. La ira en la sala era palpable, pero Trere mantenía el enfoque. Compañeros, nuestra emoción es justa, pero necesitamos estrategia, no reacciones. Propongo un plan de respuesta en 5 fases. Expondría la estrategia en la pantalla principal. Fase 1. Auditoría inmediata, pero secreta de todas las operaciones mineras utilizando la evidencia para identificar el robo actual. Fase 2. Legislación coordinada en todas las naciones africanas para cerrar los huecos que están siendo explotados. Fase 3. Compromiso diplomático con los países de origen de las empresas mineras, utilizando la evidencia como palanca. Fase 4. Acción legal en tribunales internacionales para obtener compensación. Fase 5. Creación de una autoridad africana de supervisión minera con capacidades de monitoreo en tiempo real. La presidenta Sara Banda de Zambia, una líder ficticia, planteó una preocupación. Las empresas mineras emplean a millones de africanos. Si nos movemos demasiado agresivamente, podrían cerrar las operaciones, causando un desempleo masivo. Eso es exactamente por lo que creen que son intocables, respondió Trere. Pero miren estos documentos. Sus márgenes de ganancia son tan enormes que, incluso si pagaran un valor justo, aún obtendrían ganancias sustanciales. No pueden permitirse irse. Necesitan nuestros minerales más de lo que necesitamos sus empleos. El debate continuó durante horas. Algunos líderes querían una nacionalización inmediata. Otros temían represalias económicas. Pero gradualmente, el consenso emergió en torno al enfoque por fases de Trere. El Dr. Michael Asante, un experto tecnológico ficticio de Ghana, presentó una capacidad crucial. Hemos desarrollado sistemas satelitales y de IA que pueden monitorear la extracción de minerales en tiempo real. Cada camión que sale de una mina, cada barco que sale del puerto, cada tren que cruza fronteras, podemos rastrear las cantidades,
reales, y compararlas con los números reportados. La tecnología se había estado desarrollando durante 2 años, financiada discretamente por un consorcio de empresas tecnológicas africanas. Podía detectar firmas minerales desde la órbita, estimar las cantidades en los vehículos de transporte y señalar discrepancias automáticamente. El presidente Chen se levantó para dirigirse a la sala. Propongo que le otorguemos al capitán Trere autoridad de emergencia para coordinar nuestra respuesta. Su integridad es incuestionable y la posición de Burkina Faso lo convierte en terreno neutral para esta operación. La votación fue unánime. A medida que la cumbre continuaba, el equipo de inteligencia de Trere rastreaba las reacciones globales. Los ejecutivos de las empresas mineras estaban celebrando videoconferencias de 1900 emergencia. Los jets privados convergían en Singapur, Londres y Toronto, los 3 principales centros financieros de minería. El coronel Mensah reportó: Señor, estamos interceptando comunicaciones que sugieren que saben que algo se ha filtrado, pero no conocen la magnitud completa. Están intentando identificar qué fue lo que Yang transmitió antes de morir. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Trere. Tal vez 72 horas antes de que se den cuenta de que tenemos todo. Luego intentarán negociar o escalar. Trere tomó una decisión. Vamos a acelerar la fase 1. Cada nación comenzará las auditorías secretas de inmediato. Quiero los números reales de extracción dentro de 48 horas. Los siguientes 2 días vieron una actividad sin precedentes en toda África. Equipos de auditores, protegidos por unidades militares, descendieron sobre los sitios mineros. La vigilancia satelital siguió cada movimiento. Las autoridades portuarias escanearon en secreto todos los envíos de minerales con espectrómetros avanzados proporcionados por la Unión Africana. Los resultados fueron asombrosos. En solo 48 horas, documentaron un robo continuo por valor de $400 millones diarios. La extracción real era, en promedio, 3.4 veces más alta que las cifras reportadas. Pero luego surgió un desarrollo inesperado. Trere recibió otra llamada en su teléfono cifrado, esta vez de alguien que se identificó como Thomas Mitchell, el CEO ficticio de Global Mining Consortium. Capitán Trere, creo que deberíamos hablar. Sé que tiene los archivos de Jiang Wei. Antes de que haga algo precipitado, considere esto. Nosotros proporcionamos empleo a 12 millones de africanos. Podemos corregir esto sin destruir esos empleos. La respuesta de Trere fue fría. Señor Mitchell, ustedes han robado $2.3 billones del continente más pobre del mundo. ¿Qué exactamente cree que sería precipitado en respuesta a eso? Capitán, eso es historia. Hablemos del futuro. Estamos preparados para ofrecer aumentos sustanciales en los pagos de regalías, transferencia de tecnología, instalaciones de procesamiento local. Todos pueden ganar aquí, todos, excepto las generaciones de africanos que murieron en la pobreza mientras ustedes extraían la riqueza de debajo de sus pies. Trere respondió. Pero los escucho. Vengan a Ouagadougou. Traigan a los líderes de 1900, su consorcio. Tienen 24 horas. La llamada terminó. Trere se volvió hacia su equipo. Están asustados. Bien. Prepárense para su llegada, pero también prepárense para trucos. No robaron $2.3 billones jugando limpio. En pocas horas, comenzó a llegar una flota de jets privados a Ouagadougou. Los CEO de las mayores compañías mineras del mundo, sus equipos legales y detalles de seguridad inundaron los hoteles y de la ciudad. Los medios notaron la actividad inusual, pero el gobierno mantuvo que era una conferencia de inversión rutinaria. La reunión estaba programada para la mañana siguiente, pero esa noche, Trere recibió información de inteligencia que cambió todo. La doctora Amara Diallo irrumpió en su oficina. Capitán, hemos descifrado más de los archivos de Jiang. Hay algo llamado Operación Éxodo. Si se sienten amenazados con la persecución o nacionalización, tienen un plan para retirar simultáneamente toda la experiencia técnica, sabotear el equipo y desencadenar una escasez global que se culparía a la incompetencia africana. El plan era detallado y despiadado. El equipo minero sería desactivado usando interruptores de apagado incorporados. El personal técnico sería evacuado en 72 horas. Las instalaciones de procesamiento sufrirían accidentes. El objetivo era crear caos que obligara a los gobiernos africanos a rogar por su regreso. Trere sonrió con amargura.
Están a punto de aprender que África en 2024 no es África en 1960. Contacten con las empresas de ingeniería chinas que no forman parte del consorcio. Contacten con las universidades técnicas de la India. Contacten con los fabricantes rusos de equipos mineros. Díganles que estamos a punto de ofrecerles la oportunidad del siglo. A la mañana siguiente, la sala de conferencias estaba llena de tensión. Thomas Mitchell, un hombre de cabello gris en un traje caro, lideraba la delegación del consorcio minero. Frente a él, Trere se sentaba con representantes de 15 naciones africanas. Mitchell comenzó con lo que claramente pensaba que era magnanimidad. Señoras y señores, reconocemos que las prácticas históricas pueden no haber sido óptimas. Estamos preparados para aumentar los pagos de regalías en un 15% e invertir en programas de capacitación local. Trere se rió. No fue una risa agradable. Señor Mitchell, han robado 2.3 billones de dólares y nos ofrecen un aumento del 15% sobre la fracción que realmente reportan. Déjenme contraofertarles con nuestra propuesta. Activó una presentación en la pantalla mostrando los números reales de extracción, los impactos en la salud, el daño ambiental y el engaño sistemático. Primera opción. Pagan inmediatamente 1.2 billones de dólares en compensación. Estamos siendo generosos y solo pedimos la mitad de lo que robaron. Aceptan la supervisión en tiempo real de todas las operaciones. Remedian todo el daño ambiental y operan bajo nuevas regulaciones que aseguren el valor justo para África. La cara de Mitchell se puso roja. Eso es imposible. Eso quebraría a todas las compañías mineras del mundo. Eso es extraño, respondió Trere tranquilamente. Porque según sus propios documentos internos, sus ganancias combinadas solo en la última década fueron de 1.8 billones. Segunda opción. Liberamos todo a los medios internacionales en 1 hora. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia. Sus precios de acciones colapsarán. Sus ejecutivos enfrentarán la persecución y sus compañías serán prohibidas en África. La sala estalló. Los abogados susurraron con urgencia a los CEO. Mitchell levantó la mano para pedir silencio. Capitán, sea razonable. Si nos retiramos de África, sus economías colapsarán. Trere se puso de pie. Su presencia, llenando la sala. Señor Mitchell, en las últimas 48 horas hemos firmado acuerdos preliminares con compañías de China, India, Rusia, Turquía y Brasil, que no forman parte de su consorcio. Están listos para asumir las operaciones dentro de 72 horas. Hemos identificado a 50.000 ingenieros y técnicos africanos, que ustedes han mantenido deliberadamente en posiciones inferiores, pero que son completamente capaces de manejar las operaciones. Sus interruptores de apagado, los hemos identificado y desactivado. Su éxodo técnico, tenemos reemplazos listos. Hizo una pausa dejando que las palabras calaran. Señores, se acabó la era de tomar la riqueza de África mientras se deja la pobreza atrás. Pueden formar parte de la nueva relación o ser reemplazados. Tienen 1 hora para decidir. Los ejecutivos mineros se agruparon en una conferencia desesperada. Se hicieron llamadas a salas de juntas en Londres, Nueva York, Toronto y Sydney. Los mercados de valores, al enterarse de que algo importante ocurría, comenzaron a mostrar volatilidad. 45 minutos después, Mitchell regresó a la mesa. Necesitamos más tiempo. Esta es una decisión que afecta a los mercados globales. Los mercados globales han disfrutado durante 50 años de beneficiarse del robo, respondió Trere. Tienen 15 minutos. A medida que se acercaba la fecha límite, sucedió algo inesperado. Una de las CEO más jóvenes, Jennifer Walsh, de la Corporación Minera Australiana Ficticia, se levantó. Capitán Trere, mi compañía acepta sus términos. Pagaremos nuestra parte de la compensación y operaremos bajo el nuevo marco. La ruptura en las filas causó pánico. Otros CEO se dieron cuenta de que aquellos que acordaran primero tendrían ventajas en el nuevo sistema. En minutos, 3 compañías más aceptaron. Mitchell, al ver cómo su consorcio se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Si hacen esto, nos aseguraremos de que ningún banco occidental le preste a África. Ninguna tecnología occidental será transferida. Estarán aislados. El presidente Chen de la Unión Africana se levantó. Señor Mitchell,
África tiene 1.4 mil millones de personas, vastos recursos y una creciente capacidad tecnológica. ¿Quién está aislando a quién exactamente? Ofrecemos asociación en términos justos. Si prefieren el aislamiento, esa es su elección. Finalmente, cuando expiró el plazo, Mitchell capituló. Aceptamos las negociaciones sobre la compensación y los nuevos marcos operativos. No negociaciones, corrigió Trere. Implementación. Los términos están establecidos. Pueden aceptarlos o dejar África. A lo largo de las siguientes semanas, la transformación fue notable. Contadores forenses descendieron sobre las compañías mineras. Se instalaron sistemas de monitoreo en tiempo real en cada sitio de extracción. Comenzó la remediación ambiental en miles de sitios contaminados. Las negociaciones de compensación fueron complejas, pero finalmente exitosas. En lugar de pagos en efectivo que podrían desestabilizar las monedas, gran parte de la compensación se realizó en forma de desarrollo de infraestructura, transferencia de tecnología e inversión directa en las industrias africanas. La revelación, a los medios, cuando ocurrió, fue cuidadosamente gestionada. Trere celebró una conferencia de prensa donde presentó la evidencia, pero enfatizó el acuerdo a futuro. Podríamos haber elegido la venganza, dijo. En cambio, elegimos justicia y asociación. Las compañías mineras han acordado términos justos. África finalmente se beneficiará de sus propios recursos. El impacto global fue inmediato. Los mercados de valores inicialmente colapsaron, pero se recuperaron cuando se dieron cuenta de que los acuerdos realmente creaban más estabilidad y previsibilidad. Otras regiones ricas en recursos, América Latina, el sudeste asiático, las naciones del Ártico, comenzaron a exigir acuerdos similares. En 6 meses, el nuevo marco estaba operativo. Los ingresos gubernamentales africanos provenientes de la minería aumentaron en un 400%. Los fondos de compensación fluían hacia proyectos de desarrollo. Se estaban construyendo instalaciones de procesamiento local, creando millones de empleos. La AC. Doctora Okonkwo presentó las proyecciones económicas a Trere. A este ritmo, podemos eliminar la pobreza extrema en África en una década. Podemos construir la infraestructura que necesitamos. Podemos educar a cada niño y proporcionar atención médica para todos, pero aún quedaban desafíos. Algunas compañías mineras intentaron eludir los sistemas de monitoreo. Un ministro corrupto ficticio en la República Centroafricana intentó hacer un trato por fuera. Los abogados corporativos buscaron huecos legales. Cada desafío fue enfrentado con firmeza. Los sistemas de monitoreo captaron cada intento de robo. El ministro corrupto fue expuesto y procesado. Los huecos legales fueron cerrados antes de que pudieran ser explotados. Un año después de la llamada telefónica de Yang, Trere se paró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sostuvo un teléfono. El mismo teléfono cifrado que había recibido esa llamada fatídica a las 4:00 am. Hace un año, la conciencia de un hombre moribundo lo llevó a llamar a este teléfono. Su revelación expuso el robo más grande de la historia humana. 2.3 billones de dólares robados de África durante 50 años. Hoy estoy aquí para informarles que este robo no solo ha terminado, sino que se ha transformado en la base para el renacimiento de África. Presentó los resultados. Los ingresos mineros para los gobiernos africanos habían aumentado un 500%. Se habían creado 2 millones de nuevos empleos en el procesamiento de minerales. La remediación ambiental estaba restaurando los ecosistemas dañados. Los servicios de salud en las comunidades mineras habían mejorado drásticamente. Pero más que lo económico, Trere continuó. Esto representa un cambio fundamental en las relaciones globales. La extracción de recursos ya no puede ser explotación. Debe ser una asociación. El sur global ya no subsidiará la prosperidad del norte global con nuestra pobreza. La asamblea estalló en aplausos. Incluso los representantes de las naciones mineras reconocieron la justicia del nuevo acuerdo. Más tarde, en un momento privado, Trere se paró en el balcón de su oficina, mirando Ouagadougou. La ciudad se estaba transformando. Nuevos hospitales, escuelas e infraestructura financiados por los recursos recuperados. El coronel Mensah se unió a él. Señor, hemos recibido inteligencia de que la hija de Sangve se graduó de la escuela de medicina en Lagos. Empezó una clínica en una comunidad minera proporcionando atención médica gratuita.
Trere sonrió. El último acto de conciencia de su padre ha ayudado a millones. Tal vez así es como funciona la redención. Una llamada telefónica, un momento de verdad, pueden cambiar el curso de la historia. El teléfono en su escritorio, ese teléfono satelital cifrado, volvió a sonar. Otra crisis, otra oportunidad para moldear el destino de África. Pero ahora África tenía los recursos, el conocimiento y la unidad para enfrentar lo que viniera. La doctora Ouammara. Diallo entró con una actualización. Capitán. El consorcio minero asiático quiere discutir la adopción de nuestro marco de monitoreo. La Unión Latinoamericana está solicitando nuestra asistencia técnica. El Consejo Ártico quiere estudiar nuestro modelo de compensación. La llamada que cambió África ahora está cambiando el mundo, reflexionó Trere. Jiang Wei no solo expuso el robo, catalizó una revolución global en la justicia de los recursos. Mientras el sol se ponía sobre África Occidental, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí, Trere sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. La corrupción seguiría amenazando el progreso. Las potencias globales intentarían reafirmar su control. Se intentarían nuevas formas de explotación. Pero algo fundamental había cambiado. África había demostrado que podía enfrentarse a la explotación y ganar. El continente había mostrado que, con unidad, estrategia y determinación, incluso los sistemas más arraigados de robo podían ser desmantelados. El robo de $2.3 billones no solo había sido expuesto, sino transformado en la base para la prosperidad africana. Las compañías mineras, forzadas a una asociación justa, estaban descubriendo que operar de manera ética era, en realidad, más rentable a largo plazo. Las relaciones internacionales habían sido reestructuradas. El antiguo patrón de extracción de recursos sin una compensación justa estaba terminando globalmente. Las comunidades indígenas en todo el mundo estaban utilizando el marco de Trere para recuperar el control de sus recursos. En las salas de juntas de Londres a Sydney, los ejecutivos estudiaban el modelo africano no como una amenaza, sino como el futuro de los negocios sostenibles. Las universidades crearon nuevos programas en economía de la justicia de recursos. El Banco Mundial revisó sus modelos de desarrollo basándose en los éxitos africanos. Pero quizás el cambio más importante fue psicológico. Los niños africanos estaban creciendo en un mundo donde los recursos de su continente beneficiaban a sus comunidades. Veían hospitales construidos con los ingresos de la minería, asistían a escuelas financiadas por regalías justas, y vivían en ciudades alimentadas por sus propios minerales procesados. La narrativa había cambiado. África ya no era la explotada, sino la líder en justicia de los recursos. No la mendiga, sino la maestra, no la víctima, sino la victoriosa. 5 años después de la llamada telefónica, Trere recibió un paquete inesperado. Dentro estaba el diario personal de Jiang Wei, enviado por su hija. La última entrada, escrita horas antes de su muerte, decía: «Mañana llamaré al capitán Trere, le diré todo, me matarán por ello. Pero tal vez mi muerte pueda ayudar a deshacer el mal en el que participé. Pienso en los niños africanos que pasaron hambre mientras robábamos la riqueza bajo sus pies. Pienso en las familias envenenadas por nuestra contaminación oculta. Pienso en las naciones mantenidas en la pobreza por nuestra avaricia. Una llamada telefónica no puede deshacer 50 años de robo. Pero tal vez pueda ponerle fin. Si el capitán Trere es el hombre que creo que es, sabrá qué hacer. Mi único arrepentimiento es que esperé hasta que no me quedaba nada que perder para encontrar mi conciencia». Trere hizo que el diario fuera preservado en los archivos de la Unión Africana. Un recordatorio de que incluso aquellos cómplices del mal pueden elegir la redención, y que un momento de valentía moral puede cambiar la trayectoria de la historia. Los datos económicos continuaron sorprendiendo a los observadores. El crecimiento del PIB africano promedió un 12% anual. El desarrollo de infraestructura avanzó a un ritmo sin precedentes. Los centros de innovación tecnológica proliferaron en todo el continente. La fuga de cerebros se invirtió a medida que los africanos de la diáspora regresaban para participar en el renacimiento. Las grandes corporaciones reubicaron sus sedes en ciudades africanas para estar más cerca de la fuente de minerales críticos y de los mercados de consumo en auge. El lenguaje de los negocios internacionales cada vez incluía más lenguas africanas. Los centros del poder global estaban cambiando. Cuando el Comité Nobel otorgó el Premio de la Paz a Trere,
citaron no solo el fin del robo de recursos, sino también la forma pacífica en que se logró. El capitán Trere demostró que la injusticia sistémica puede ser superada mediante la acción estratégica, en lugar de la violencia. Que la autoridad moral puede triunfar sobre el poder arraigado. Y que los oprimidos pueden convertirse en líderes mediante la sabiduría en lugar de la guerra. En su discurso de aceptación, Trere dedicó el premio a Zhang Huayi, un hombre que nunca conocí pero que eligió la verdad sobre la vida, lo que hizo esto posible. Nos recuerda que la conciencia puede superar la complicidad, que nunca es tarde para hacer lo correcto, y que una voz que dice la verdad puede resonar a través de la historia. La transformación continuó acelerándose. Los programas espaciales africanos, financiados por los ingresos de los recursos, pusieron satélites en órbita para monitorear la riqueza mineral de todo el continente. Las universidades africanas se convirtieron en centros globales de tecnología minera y economía de recursos. Las iniciativas diplomáticas africanas remodelaron la legislación internacional sobre la extracción de recursos. El impacto psicológico en la conciencia global fue profundo. La imagen de África cambió de pobreza a prosperidad, de impotencia a liderazgo, de extracción a innovación. El turismo aumentó a medida que las personas querían presenciar la transformación de primera mano. Pero Trere siguió enfocado en la mejora continua. En una reunión estratégica con su equipo, delineó la siguiente fase. Hemos detenido el robo y asegurado un pago justo. Ahora debemos garantizar que los recursos beneficien a todos los africanos, no solo a las élites. Debemos transformar la extracción en manufactura, los minerales en productos, las materias primas en bienes terminados. El plan de industrialización era ambicioso pero alcanzable con los recursos ahora disponibles. En una década, África no solo extraería litio, sino que produciría baterías. No solo extraería tierras raras, sino que fabricaría electrónica. No solo extraería diamantes, sino que lideraría en manufactura de precisión. La educación recibió una inversión masiva. Cada niño africano tendría acceso a una educación de calidad hasta la universidad. Las universidades técnicas proliferaron, formando a los ingenieros, científicos y técnicos necesarios para la industrialización. Los institutos de investigación se multiplicaron, trabajando en todo, desde energía renovable hasta tecnología espacial. La transformación del sistema de salud fue igualmente dramática. Aparecieron hospitales equipados con la última tecnología en áreas rurales. Las escuelas de medicina se expandieron para formar a los médicos que África necesitaba. Las fábricas farmacéuticas construidas con fondos de compensación produjeron medicamentos accesibles para enfermedades africanas que durante mucho tiempo habían sido ignoradas por las compañías motivadas por el lucro. La restauración ambiental superó las expectativas. El muro verde del Sahara se convirtió en un gigantesco sumidero de carbono, ayudando a revertir el cambio climático. Las áreas mineras contaminadas fueron limpiadas y restauradas. La fauna regresó a hábitats que se pensaban permanentemente destruidos. Las relaciones internacionales continuaron evolucionando. Cuando China enfrentó una escasez de tierras raras, fue África quien proporcionó un suministro estable a cambio de transferencia de tecnología. Cuando Europa necesitó minerales críticos para su transición verde, África los proporcionó bajo términos justos que beneficiaban a ambas partes. Cuando América buscó asegurar sus cadenas de suministro, África ofreció asociación, en lugar de dependencia. El viejo orden mundial basado en la explotación y extracción había terminado definitivamente. El nuevo orden basado en la soberanía y la asociación estaba creando una prosperidad global sin precedentes. Los recursos seguían fluyendo, pero también los pagos justos, la tecnología y el desarrollo. Los críticos seguían presentes. Algunos comentaristas occidentales hablaron de nacionalismo de recursos y advirtieron sobre la ineficiencia económica. Pero los resultados hablaban más fuerte que la ideología. Las naciones africanas crecían más rápido, se desarrollaban mejor y creaban sociedades más estables que bajo el antiguo sistema explotador. La adaptación corporativa fue notable. Las empresas mineras que inicialmente se resistieron descubrieron que operar éticamente en asociación con los gobiernos africanos era, en realidad, más rentable a largo plazo. Los acuerdos estables, la licencia social para operar y las fuerzas laborales locales motivadas compensaban más que los royalties más altos.
Los efectos en cadena siguieron extendiéndose. Las comunidades indígenas en Canadá usaron con éxito el marco de Trere para renegociar los derechos minerales. Los aborígenes australianos obtuvieron el control de la extracción de uranio en sus tierras. Los nativos americanos aseguraron una compensación justa por los recursos extraídos de las reservas. El movimiento global por la justicia encontró su modelo en la Revolución Pacífica de África. Las facultades de derecho enseñaron la doctrina Trere como fundamental para la legislación internacional sobre recursos. Las escuelas de negocios usaron la transformación africana como un estudio de caso en el capitalismo de los grupos de interés. Los departamentos de filosofía exploraron las implicaciones éticas de la justicia de los recursos. La hija de Young, la doctora Lisa Young, se había convertido en una de las voces más destacadas en la salud global, estableciendo clínicas en comunidades mineras de todo el mundo. En una entrevista, reflexionó sobre el legado de su padre. Participó en un gran mal, pero su último acto de conciencia desató un gran bien. Demostró que la redención es posible, que la verdad tiene poder, y que el coraje de una persona puede cambiar el mundo. Trere, ahora reconocido como uno de los líderes transformacionales de la historia, seguía siendo humilde. En sus memorias, escribió: simplemente respondí un teléfono a las 4:00 a.m. y escuché la confesión de un hombre moribundo. Lo que siguió no fue solo mi logro, sino la respuesta colectiva de África a la injusticia histórica. Probamos que el arco de la historia se inclina hacia la justicia, pero solo cuando las personas tienen el coraje de inclinarlo. Los números de la transformación económica fueron asombrosos, partiendo de los 46.000 millones anuales que habían sido robados. Las naciones africanas ahora recibían 280.000 millones anuales en pagos justos por los mismos recursos. El efecto multiplicador del procesamiento local y la industrialización añadía otros 400.000 millones anuales a las economías africanas. La pobreza, que antes parecía inquebrantable, estaba desapareciendo. El desempleo, particularmente el desempleo juvenil, se desplomó a medida que las industrias se expandían. La desigualdad de ingresos disminuyó mientras los ingresos de los recursos financiaban programas sociales. La clase media africana, que antes era pequeña y frágil, se convirtió en el mercado de consumo de más rápido crecimiento del mundo. El avance tecnológico se aceleró. Los ingenieros africanos ya no se quedaban en puestos inferiores, sino que lideraban innovaciones en tecnología minera, procesamiento de minerales y gestión de recursos. El equipo diseñado en África, optimizado para las condiciones locales, comenzó a competir a nivel global. El renacimiento cultural siguió a la prosperidad económica. El cine, la música, la literatura y el arte africano florecieron con nueva financiación y audiencias globales. Los idiomas africanos ganaron importancia internacional como idiomas de negocios. La filosofía africana influyó en el pensamiento global sobre el desarrollo, la justicia y las relaciones humanas. Las ciudades se transformaron. Ouagadougou, que antes era polvorienta y subdesarrollada, se convirtió en una moderna capital resplandeciente, mientras mantenía su carácter cultural. Lagos se convirtió en el centro financiero de la economía de recursos Kinshasa, sentada sobre vastas riquezas minerales, finalmente beneficiando a su gente. Rivalizaba con cualquier metrópolis global. Las áreas rurales no quedaron atrás. Los ingresos de los recursos financiaron la electrificación rural, los sistemas de agua, carreteras e infraestructura de comunicaciones. Los agricultores ganaron acceso a equipos y técnicas modernas. Las escuelas rurales alcanzaron la calidad de las urbanas. La brecha urbano-rural que plagaba el desarrollo se redujo drásticamente. La transformación en salud salvó millones de vidas. Las enfermedades que habían asolado África durante generaciones fueron conquistadas con sistemas de salud adecuadamente financiados. La esperanza de vida aumentó en 15 años en una sola década. La mortalidad infantil se acercó a cero. La salud materna mejoró dramáticamente. La salud mental, largamente desatendida, recibió atención. El trauma psicológico de la pobreza y la explotación fue abordado a través de programas integrales. La dignidad que vino con la soberanía de los recursos tuvo beneficios psicológicos profundos que los investigadores aún estaban documentando.
La restauración ambiental se convirtió en una fuente de orgullo. Los paisajes envenenados alrededor de las minas fueron limpiados y restaurados. Los ríos volvieron a correr claros. La calidad del aire mejoró. Los niños pudieron jugar en áreas que habían sido vertederos tóxicos. La deuda ambiental de 1950 años de extracción imprudente se estaba pagando. El liderazgo climático emergió de sectores inesperados. África, utilizando los ingresos de los recursos para financiar energías renovables, se convirtió en el primer continente en lograr emisiones netas cero. La tecnología desarrollada para las condiciones africanas resultó valiosa a nivel global a medida que el cambio climático afectaba a otras regiones. La revolución educativa produjo una generación de africanos altamente capacitados. Las universidades, que habían luchado por financiación, se convirtieron en instituciones de clase mundial. La producción investigadora explotó. Las solicitudes de patentes desde África aumentaron un 2000%. La fuga de cerebros se invirtió y se convirtió en ganancia de cerebros a medida que los africanos de la diáspora regresaban a oportunidades que superaban las que tenían en el extranjero. La igualdad de género avanzó dramáticamente. Los ingresos de los recursos financiaron programas de educación para niñas y empoderamiento económico para mujeres. La participación femenina en ingeniería minera aumentó del 5% al 40%. Las mujeres dirigieron muchas de las nuevas industrias de procesamiento. La violencia de género disminuyó a medida que el estrés económico se redujo. La gobernanza mejoró. La transparencia requerida para el monitoreo de los recursos se extendió a otros sectores gubernamentales. La corrupción se volvió más difícil de ocultar. Los ciudadanos, al ver beneficios tangibles de los ingresos de los recursos, exigieron rendición de cuentas. Las instituciones democráticas se fortalecieron. La integración regional se aceleró. El área de libre comercio continental africano, financiada por los ingresos de los recursos, se convirtió en la unión económica más exitosa del mundo. Las fronteras se volvieron menos relevantes a medida que las personas, los bienes y los servicios se movían libremente. La unidad africana, durante mucho tiempo un sueño, se convirtió en una realidad económica. Los dividendos de la paz se multiplicaron. Los conflictos por recursos disminuyeron a medida que se implementaban sistemas de distribución justa. El gasto militar se trasladó de armas a desarrollo. Los antiguos combatientes encontraron empleo en industrias en auge. El ciclo de conflicto y pobreza se estaba rompiendo. El efecto demostrativo continuó globalmente. Las naciones del sudeste asiático adoptaron los sistemas de monitoreo africanos. Las islas del Pacífico implementaron las estrategias de negociación africanas. Incluso los países desarrollados estudiaron las innovaciones africanas en la gestión de recursos. El derecho internacional evolucionó. Las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo Universal de Justicia de los Recursos, basado en la experiencia africana. La Corte Internacional de Justicia reconoció el robo de recursos como un crimen contra la humanidad. La Organización Mundial del Comercio revisó las reglas para prevenir la explotación. Las generaciones futuras estudiarían la transformación como un momento crucial en la historia humana. La llamada telefónica a las 4:00 am, que expuso el robo de $2.3 billones, había desencadenado una revolución global en la justicia de los recursos, el desarrollo, la economía y las relaciones internacionales. Pero para Trere, la medición del éxito no estaba en trillones de dólares ni en el crecimiento del PIB. Estaba en la sonrisa de un niño asistiendo a una escuela bien financiada, el alivio de una madre accediendo a atención médica gratuita, el orgullo de un joven ingeniero dirigiendo una planta de procesamiento, la dignidad de un trabajador recibiendo un salario justo por primera vez. 10 años después de la llamada telefónica, Trere se encontraba nuevamente en su oficina, mirando el teléfono satelital cifrado que había cambiado la historia. Había sido colocado en una caja de vidrio, un monumento al momento en que la verdad triunfó sobre el engaño. Una joven periodista, Marie Dubois, una reportera ficticia francesa, lo estaba entrevistando para un documental sobre la transformación. Capitán Trere, cuando recibió esa llamada a las 4:00 am, ¿sabía que cambiaría el mundo? Trere sonrió. Sabía que cambiaría África. Que la transformación de África cambiaría el mundo fue una consecuencia, no un objetivo. Nos enfocamos en la justicia para nuestra gente.
El impacto global siguió naturalmente. ¿Qué hay de Jiang Wei?, preguntó ella. Su familia dice que fue un héroe, pero participó en el robo durante décadas. ¿Cómo reconciliar eso? Jiangxi fue tanto pecador como santo, respondió Trere pensativo. Participó en el mal, pero eligió la redención cuando le costó todo. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para hacer lo correcto, que la conciencia puede superar la complicidad y que un momento de valentía moral puede superar años de fracasos morales. El documental más tarde ganaría múltiples premios, pero lo más importante, inspiró a una nueva generación a comprender que el cambio sistémico era posible a través de la acción estratégica y el coraje moral. Las compañías mineras, una década después del nuevo marco, se habían adaptado completamente. Los informes anuales ahora mostraban con orgullo sus operaciones africanas como modelos de extracción ética. Los programas de MBA usaban su transformación como estudio de caso en gestión adaptativa. Thomas Mitchell, el CEO del consorcio que inicialmente se había resistido, dio una notable entrevista al retirarse. El capitán Trere nos obligó a enfrentar nuestros crímenes. Fue doloroso, costoso y necesario. Ahora somos más rentables que nunca porque operamos con licencia social, apoyo comunitario y acuerdos estables. No nos destruyó, nos salvó de nosotros mismos. La transferencia de tecnología superó todas las expectativas. Los ingenieros africanos habían mejorado las técnicas de extracción, reduciendo el impacto ambiental mientras aumentaban la eficiencia. Las plantas de procesamiento diseñadas en África establecieron nuevos estándares de seguridad y productividad. Los sistemas de software africanos para monitoreo y gestión se estaban adoptando globalmente. El Dr. Mimbit Mpiasante, un ingeniero ficticio de Ghana que había desarrollado técnicas revolucionarias de extracción, ganó el Premio Nobel de Química. En su discurso de aceptación, dijo: «Este premio le pertenece a África. Siempre fuimos capaces de innovar. Solo necesitábamos que nuestros recursos financiaran nuestra investigación en lugar de la riqueza extranjera». Los impactos en la salud fueron generacionales. Los niños nacidos después de la transformación no mostraron signos de las enfermedades relacionadas con la minería que habían aquejado a las generaciones anteriores. Las comunidades que habían sufrido por la contaminación durante décadas estaban saludables nuevamente. La remediación ambiental había eliminado toxinas que hubieran envenenado siglos de generaciones futuras. La productividad agrícola aumentó drásticamente en áreas donde se había limpiado la contaminación minera. Los agricultores que habían luchado con suelos contaminados ahora producían cosechas abundantes. La seguridad alimentaria, que había estado amenazada durante mucho tiempo por la degradación ambiental, se logró. La infraestructura educativa construida con los ingresos de los recursos estaba produciendo resultados extraordinarios. Los estudiantes africanos ganaban competiciones internacionales en matemáticas, ciencias y tecnología. Las universidades africanas estaban atrayendo a los mejores talentos globales como profesores e investigadores. La doctora Patricia Moyo, una educadora ficticia de Zimbabue que había transformado el sistema educativo continental, reflexionó sobre el cambio. Pasamos de tener niños estudiando bajo árboles sin libros a tener instalaciones de clase mundial con tecnología de punta. Pero lo más importante es que pasamos de enseñar currículos coloniales a enseñar nuestra propia historia, nuestros propios idiomas, nuestras propias innovaciones. La confianza cultural que surgió estaba transformando la cultura global. Las semanas de la moda africana se estaban marcando tendencias globales. La música africana dominaba las listas internacionales. La literatura africana estaba ganando grandes premios. La filosofía africana influía en todo, desde la gestión empresarial hasta las relaciones internacionales. Cuando Hollywood quiso filmar una gran epopeya de ciencia ficción, eligieron Lagos como el escenario futurista. Cuando Silicon Valley necesitaba inspiración para la innovación, estudiaban los centros tecnológicos africanos. Cuando la ONU necesitaba modelos de desarrollo exitosos, miraban a África. El programa espacial había logrado un éxito notable. Los satélites africanos monitoreaban los recursos del continente, evitando cualquier retorno al robo. Los astronautas africanos trabajaban en la Estación Espacial Internacional. Los planes para una base lunar africana estaban progresando, financiados completamente por los ingresos de los recursos. La comandante Sarah Ochieng, una astronauta ficticia de Kenia,
hizo historia como la primera africana en caminar sobre Marte. Sus primeras palabras desde el planeta rojo fueron: desde África, el lugar de nacimiento de la humanidad, hasta Marte, el futuro de la humanidad. Llevamos los sueños de nuestros antepasados a las estrellas. Las implicaciones filosóficas continuaron reverberando. El éxito de la justicia de los recursos desafió supuestos fundamentales sobre las relaciones internacionales, el desarrollo, la economía y la gobernanza global. Las universidades establecieron nuevos departamentos para estudiar el modelo africano. El profesor David Chen, un filósofo ficticio chino, escribió: África ha demostrado que la justicia no solo es moralmente correcta, sino económicamente óptima. Han demostrado que la explotación es ineficiente, que la asociación es más rentable que el robo, y que la soberanía es la base del desarrollo sostenible. La restauración ambiental se convirtió en un modelo global. Las técnicas desarrolladas para limpiar la contaminación minera fueron aplicadas a nivel mundial. La Gran Muralla Verde inspiró proyectos similares en otros continentes. Los científicos ambientales africanos lideraron iniciativas climáticas internacionales. Cuando la ONU anunció que las temperaturas globales se habían estabilizado, acreditaron la reforestación africana y el desarrollo sostenible como factores clave. El continente que menos contribuyó al cambio climático fue el que más contribuyó a solucionarlo. La filosofía económica que surgió influyó en el pensamiento global. La síntesis de la iniciativa individual con el beneficio colectivo, refinada a través de la experiencia africana, ofreció una alternativa tanto al capitalismo desenfrenado como al socialismo estatal. Los libros de texto económicos fueron reescritos. La ecuación de que soberanía de los recursos más gobernanza transparente igual a desarrollo sostenible se convirtió en un principio fundamental de la economía del desarrollo. Las universidades de todo el mundo comenzaron a requerir cursos en filosofía económica africana. Las implicaciones de seguridad fueron profundas. Los conflictos por recursos, que antes eran comunes, se volvieron raros. A medida que el modelo africano fue adoptado globalmente, el gasto militar disminuyó mientras las naciones invertían en desarrollo en lugar de en armas. La maldición de los recursos que había plagado a las naciones en desarrollo durante siglos fue rota. La general Patricia Washington, una estratega militar ficticia estadounidense, observó: Trere logró lo que la fuerza militar nunca pudo mediante la justicia económica. Estabilidad genuina basada en la prosperidad compartida, en lugar de la supresión de los agravios. La revolución diplomática continuó. Las naciones africanas, hablando con una voz unificada respaldada por el poder económico, remodelaron las instituciones internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU fue reformado para reflejar las nuevas realidades. El Banco Mundial y el FMI fueron reestructurados con liderazgo africano significativo. Cuando la crisis financiera global amenazó, fue el Fondo de Estabilidad africano, capitalizado con los ingresos de los recursos, el que proporcionó liquidez para evitar el colapso. El continente que alguna vez suplicó ayuda ahora estaba salvando la economía global. La soberanía tecnológica alcanzada fue completa. África no solo utilizaba la tecnología, la creaba. Desde computadoras cuánticas hasta reactores de fusión, desde avances biomédicos hasta propulsión espacial, la innovación africana estaba en la vanguardia. Los sistemas de inteligencia artificial desarrollados en África, entrenados en lenguas y filosofías africanas, ofrecieron diferentes perspectivas que enriquecieron el desarrollo global de la IA. La primera IA consciente desarrollada en Lagos exhibió la filosofía Ubuntu en su toma de decisiones. Se estaba realizando el dividendo demográfico. La joven población africana, ahora bien educada y empleada, estaba impulsando la innovación global y el crecimiento económico. La edad media de los CEO de Fortune 500 estaba disminuyendo a medida que los jóvenes emprendedores africanos interrumpían las industrias establecidas. Amura, una emprendedora ficticia senegalesa de 28 años, se convirtió en la multimillonaria autodidacta más joven del mundo, gracias a sus innovaciones en el procesamiento de minerales. Ella comprometió el 90% de su fortuna al desarrollo de África, diciendo: «Tuve éxito porque África invirtió en mí. Yo invierto en el futuro de África». Las innovaciones en gobernanza se expandieron globalmente. Los sistemas de transparencia basados en blockchain, desarrollados para el monitoreo de recursos, fueron adoptados para todas las operaciones gubernamentales. La corrupción, que antes era endémica, se volvió casi imposible. Los ciudadanos podían rastrear cada dólar desde la extracción hasta el gasto.
La participación democrática alcanzó nuevas alturas. Los ciudadanos no solo votaban por sus representantes, participaban directamente en las decisiones de asignación de recursos a través de plataformas digitales seguras. La democracia se convirtió en verdaderamente participativa, en lugar de simplemente representativa. La transformación social fue completa. La atención médica universal, la educación y los ingresos básicos financiados por los ingresos de los recursos eliminaron la pobreza extrema. La movilidad social, antes limitada, se convirtió en la norma. El sueño africano de que cualquiera pudiera tener éxito mediante el esfuerzo y el talento se hizo realidad. Las tasas de criminalidad se desplomaron a medida que se expandían las oportunidades económicas. Los exmilitantes encontraron empleo en industrias en auge. Los jóvenes que podrían haberse unido a grupos extremistas estaban construyendo carreras en tecnología e industria. El ciclo de pobreza y violencia se rompió. La revolución de género superó las expectativas. Las mujeres ocupaban la mitad de los puestos de liderazgo en el gobierno y la industria. Las empresas lideradas por mujeres dominaban varios sectores. La violencia de género, abordada a través del empoderamiento económico y programas sociales, disminuyó drásticamente. La doctora Fátima al-Rashid, una defensora ficticia de los derechos de las mujeres egipcias, señaló: la justicia económica permitió la justicia de género. Cuando las familias no luchan por sobrevivir, cuando las mujeres tienen independencia económica, cuando la educación es universal, el patriarcado pierde su poder. La inclusión de personas con discapacidad lograda fue notable. Los ingresos de Minon Sintechur. Los recursos financiaron infraestructura de accesibilidad integral y servicios de apoyo. Los africanos discapacitados, que habían sido marginados durante mucho tiempo, se convirtieron en participantes plenos del auge económico. Las tecnologías de asistencia desarrolladas en África lideraban a nivel mundial. Los ancianos fueron honrados y apoyados. Los sistemas integrales de pensiones financiados por los ingresos de los recursos aseguraron una jubilación digna. La sabiduría de los mayores fue incorporada a los sistemas de IA y estructuras de gobernanza. La solidaridad intergeneracional se fortaleció. El regreso de la diáspora se aceleró. Millones de africanos que habían emigrado en busca de oportunidades regresaron a una oportunidad aún mayor en su tierra natal. Trajeron habilidades, conexiones y capital que aceleraron aún más el desarrollo. La fuga de cerebros se convirtió en circulación de cerebros. El doctor Michael Okonkwo, un cirujano ficticio nigeriano que regresó de Johns Hopkins, estableció un centro médico que se convirtió en mundialmente renombrado. Pasé 20 años preparándome para devolver algo a África. Ahora África me ha dado una oportunidad más allá de lo que tuve en América. La transformación de la infraestructura era visible desde el espacio. Las redes ferroviarias de alta velocidad conectaban el continente. Los puertos modernos manejaban el comercio creciente. Los aeropuertos rivalizaban con cualquiera en el mundo. La banda ancha universal trajo la economía digital a cada aldea. La transición energética estaba completa. África funcionaba completamente con energía renovable, utilizando sus vastos recursos solares, eólicos e hidroeléctricos. El continente que había sido pobre en energía, a pesar de sus vastos recursos, se volvió independiente en energía mediante el desarrollo sostenible. La transformación del sistema alimentario terminó con el hambre. La agricultura moderna financiada por los ingresos de los recursos hizo que África fuera segura en cuanto a alimentos, y un importante exportador de alimentos. La nutrición mejoró drásticamente. Las imágenes de los niños africanos hambrientos que habían definido al continente para muchos se convirtieron en artefactos históricos. La revolución de la vivienda proporcionó refugio digno para todos. Los barrios marginales fueron reemplazados por comunidades planificadas. La vivienda asequible, construida con materiales locales, utilizando innovaciones arquitectónicas africanas, proporcionó hogares para millones. La falta de vivienda fue eliminada. La revolución del transporte conectó el continente, donde el movimiento había sido difícil y peligroso. Los sistemas modernos hicieron que viajar fuera fácil y seguro. Los africanos podían moverse libremente por trabajo, educación o esparcimiento. La integración continental se convirtió en una realidad física.
La transformación del agua y el saneamiento salvó millones de vidas. El agua limpia llegó a cada hogar. El saneamiento moderno previno enfermedades. Las necesidades básicas que gran parte del mundo daba por sentadas se convirtieron en universales en África. La infraestructura de deportes y entretenimiento construida con los ingresos de los recursos convirtió a África en un destino. La Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos y grandes eventos culturales fueron organizados en ciudades africanas. El turismo aumentó a medida que las personas llegaban a presenciar la transformación. La evolución del sistema legal garantizó la justicia. Los tribunales, debidamente financiados y equipados, entregaron justicia a tiempo. La ayuda legal aseguró acceso independientemente de la riqueza. El Estado de Derecho, esencial para el desarrollo, se estableció firmemente. La explosión de la investigación científica puso a África a la vanguardia del conocimiento humano. Desde la arqueología que revelaba la historia oculta de África, hasta la astronomía que exploraba el cosmos, los científicos africanos lideraron descubrimientos revolucionarios. La financiación de la investigación, que ya no dependía de subvenciones extranjeras, permitió proyectos a largo plazo. La industria farmacéutica desarrolló tratamientos para enfermedades desatendidas. Medicamentos que no eran rentables para las empresas occidentales, pero esenciales para la salud africana, fueron desarrollados y fabricados localmente. África se convirtió en productora de medicamentos en lugar de consumidora. La sofisticación del sistema financiero permitió el crecimiento económico. Las bolsas de valores africanas atrajeron inversión global. Los bancos africanos financiaron proyectos de desarrollo. Las monedas africanas fueron estables y se comercializaban internacionalmente. Los mercados de capital, antes primitivos, se volvieron sofisticados. El desarrollo de la industria de seguros redujo el riesgo e incentivó la inversión. Los agricultores podían asegurar sus cultivos contra eventos climáticos. Las empresas podían protegerse contra pérdidas. Los individuos podían asegurar el futuro de sus familias. La gestión del riesgo, esencial para el desarrollo, se volvió accesible. La revolución de las telecomunicaciones conectó a todos. Los teléfonos móviles fabricados en África llegaron a cada adulto. El acceso a Internet, que antes era un lujo, se convirtió en un derecho. Los servicios digitales, desde la banca hasta la educación, llegaron a las áreas más remotas. Las industrias creativas florecieron. Estudios de cine que rivalizaban con Hollywood surgieron. Las instalaciones de producción musical atrajeron a artistas globales. Las casas editoriales dieron voz a los escritores africanos. La expresión creativa, que había sido reprimida por la pobreza, explotó. La transformación del turismo hizo de África un destino de primer nivel. El ecoturismo mostró entornos restaurados. El turismo cultural celebró diversas tradiciones. El turismo de negocios sirvió a la economía en auge. El turismo médico atrajo a pacientes de todo el mundo. La revolución manufacturera terminó con la dependencia de las importaciones. Todo, desde autos hasta computadoras, se fabricaba en África. La adición de valor, no solo la extracción, impulsó la economía. La etiqueta «Hecho en África» se convirtió en un sello de calidad. La sofisticación del sector de servicios creó millones de empleos. Los servicios financieros, los servicios tecnológicos y los servicios profesionales emplearon a los jóvenes educados. África se convirtió en exportadora de servicios, no solo proveedora de materias primas. La influencia diplomática alcanzó su cenit cuando el puesto de secretario general de la ONU fue ocupado por un africano durante 3 mandatos consecutivos. Los diplomáticos africanos mediaron conflictos globales. Los pacificadores africanos mantenían la seguridad internacional. La sabiduría africana guiaba la gobernanza global. Al concluir su entrevista con Mari Duba, Trere reflexionó sobre el camino recorrido. Esa llamada telefónica a las 4:00 am fue un catalizador, no una causa. La causa fueron siglos de injusticia, esperando el momento para ser corregidos.
Yang proporcionó ese momento. África lo aprovechó. El mundo se benefició de ello. El documental terminó con imágenes de niños africanos en un aula de última generación aprendiendo a programar en computadoras fabricadas en África, alimentadas por energía renovable africana, en un edificio financiado por los ingresos de los recursos que alguna vez huyeron del continente. El maestro les preguntó qué querían ser. Sus respuestas: científico, ingeniero, médico, emprendedor, artista, presidente. Ya no eran sueños, sino realidades alcanzables. El último fotograma mostró el teléfono satelital cifrado en su caja de vidrio con una placa que decía: a veces, la historia pivota sobre un solo momento de valentía moral. A las 4:00 am, de un martes por la mañana, la conciencia de un hombre moribundo llamó a este teléfono. Su confesión comenzó la revolución económica de África y el camino del mundo hacia la justicia de los recursos. Que las futuras generaciones lo recuerden. La verdad tiene poder. La justicia prevalece y el coraje cambia la historia. La transformación estaba completa. El robo había terminado. La justicia se había logrado. África se había levantado. Y con ella, la humanidad había encontrado un mejor camino hacia el futuro. Todo porque un hombre tuvo el coraje de hacer una llamada telefónica. Otro tuvo la sabiduría para responderla. Y un continente tuvo la unidad para actuar sobre ello. El robo de 2.3 billones de dólares expuesto por esa llamada a las 4:00 am se había convertido en la base de una transformación que valía mucho más. La prueba de que la justicia era posible, de que el desarrollo podía ser inclusivo y de que los oprimidos podían convertirse en líderes a través de la sabiduría en lugar de la violencia. Este fue el legado del capitán Ibrahim Traoré. No conquista, sino liberación. No venganza, sino justicia. No dominación, sino asociación. La llamada telefónica que cambió todo. Había creado un mundo donde los recursos de cada nación beneficiaban a su gente, donde el desarrollo era sostenible y donde el futuro era más brillante de lo que nadie se atrevió a imaginar. El secreto había sido revelado. El robo había terminado. La transformación estaba completa, y la humanidad era mejor por ello.